Les saludamos a todos ustedes en este nuevo video. La revista que estaremos preparando para esta ocasión es nuestra revista Atalaya. Tiene este tema de la portada y estarán de los artículos que se estudiarán desde el 2 al 29 de diciembre del 2019. Sí, está muy bien. Entonces empezamos con la primera pregunta y buscamos en este caso nuestra revista Atalaya con el tema ¿qué hará Jehová que lleguemos a ser? Tomado de el texto de Filipenses capítulo 2, el versículo 13, donde dice: Dios nos llena de energías, dándoles tanto el deseo como las fuerzas para actuar. Entonces empezamos con la primera pregunta que dice: ¿qué puede hacer Jehová a fin de cumplir su propósito? Entonces lo que puede hacer Jehová en este caso es que Él puede darnos las fuerzas. Él puede darnos para cualquiera de nosotros la sabiduría, más adelante dice las fuerzas, a fin de que lleguemos a hacer lo que haga falta para realizar su voluntad. Entonces el comentario queda de esta manera: pues Jehová puede hacer todo lo necesario para cumplir con su propósito. Por ejemplo, muchas de las veces ha desempeñado muchas funciones como de maestro, de padre consolador, e incluso se vale de nosotros para hacer su voluntad, dándonos sabiduría, fuerzas para cumplir. Vamos a la siguiente pregunta. La pregunta número 2 dice: ¿por qué puede que a veces no estemos seguros de que Jehová nos esté utilizando? Y la respuesta la encontramos aquí, desde aquí hasta por aquí. Entonces el comentario quedaría de esta manera: porque puede parecernos que nuestras circunstancias, edad o habilidades nos limitan, o incluso puede que simplemente estemos conformes con lo que hacemos en el servicio y no veamos la necesidad de seguir progresando. Muy bien, ahora sí pasamos a la parte B. Dice: ¿qué analizaremos en este artículo? Y la respuesta es: pues analizaremos cómo es que Jehová nos capacita para cumplir su propósito. También veremos el ejemplo de algunos siervos del pasado a quienes Jehová les dio tanto el deseo como las fuerzas para actuar, y también qué podemos hacer para que Jehová nos use. Entonces lo tenemos desde aquí. Seguimos adelante. Muy bien. Pasamos a la siguiente pregunta, la pregunta número 3. Dice: ¿cómo se propone en Filipenses 2:13 que puede darnos Jehová? Estoy leyendo mal. ¿Cómo se promete en Filipenses capítulo 2, el versículo 13, que puede darnos Jehová? Y la respuesta, si nos dirigimos al párrafo, entonces Jehová puede darnos las energías, las fuerzas para actuar. Por ejemplo, si nosotros sabemos que de cierta necesidad en alguna congregación o en la nuestra, o puede que ya se nos haya dado una asignación complicada, en todo caso, si Jehová ve que estamos de verdad dispuestos a hacer algo al respecto, pues nos dará el deseo y las fuerzas para actuar. Y algo interesante ahí es que dice que Jehová no nos obliga a hacer nada, pero si ve que estamos dispuestos a hacer más, siempre nos dará el deseo de actuar. Vamos a la siguiente pregunta. La pregunta dice: ¿cómo puede darnos Jehová las fuerzas para actuar? Fácil si les voy a mostrar. La respuesta es: pues mediante su Espíritu Santo puede darnos sabiduría y ayudarnos con nuestras habilidades. También mediante su organización puede ayudarnos a cumplir con ciertas asignaciones, y de hecho nos da la fuerza
mediante la oración. Entonces, ahí tenemos esta parte de aquí. Muy bien. Ahora sigamos a la siguiente. Pregunta. La pregunta número 5. Ya lo encontramos. Dice: ¿qué aprendemos del momento y la forma en que Jehová utilizó a Moisés para liberar a su pueblo? La respuesta en este caso es: en el caso de Moisés, había sido educado por la sabiduría egipcia, pero sus 40 años perdió su posición ante ellos. Aún así, este no era el momento para ser usado por Jehová, así que durante los siguientes 40 años dejó que Jehová lo fuera moldeando y preparando para un papel que había de cumplir. Una vez preparado, Jehová le dio el valor necesario. Esto nos enseña que Jehová solo usa a quienes han sido moldeados correctamente por la verdad y que confían plenamente en Él, y también en las fuerzas que Él puede dar. Vamos a la siguiente pregunta. Dice: ¿qué aprendemos de la manera en que Jehová usó a Barzillai para ayudar al rey David? La pregunta del párrafo número 6, lo que podemos extraer es lo siguiente: aprendemos que para Jehová somos útiles y puede usarnos para ayudar a nuestros hermanos sin importar la edad que tengamos, ya que a sus 80 años Barzillai hizo un agotador viaje para auxiliar a David, que estaba siendo perseguido por su hijo Absalón. Más adelante, si volteamos a la siguiente hoja, dice otro comentario adicional que podemos hacer es que Barzillai fue muy generoso con David y sus hombres, pues el relato bíblico dice que les llevó todo tipo de suministros, y esto nos enseña también que debemos hacer cuanto podamos por ayudar a los hermanos que pasan por necesidades. Pregunta número 7, la literal A dice: ¿cómo usó Jehová a Simeón? Y en este caso la respuesta es que, si nos ubicamos en el párrafo, dice: Dios le había prometido que antes de que muera vería al Mesías, y así pasó. Cierto día el Espíritu Santo lo dirigió al templo y lo vio, y el relato dice que fue usado para pronunciar una profecía en ese momento. Siguiente pregunta. La pregunta parte B del 7 dice: ¿por qué nos anima esto? Si regresamos al párrafo, dice: Simeón de seguro no pudo ver el ministerio de Jesús, pero estuvo muy agradecido por el honor que le dio Jehová. Este ejemplo nos anima a ver todo lo que Jehová nos permite hacer en su servicio como un honor, y de hecho debemos sentirnos muy agradecidos. Vamos a la pregunta número 8, dice: ¿de qué manera puede usarnos Jehová? Y en este caso vamos a ver la primera parte de un comentario y después vamos a ver otro comentario. Entonces, de la misma pregunta, la primera pregunta dice: puede usarnos para consolar a nuestros hermanos, por ejemplo, a alguien que esté enfermo, deprimido, desanimado, o quien ha perdido un familiar en la muerte. Otro comentario en este caso adicional que podemos hablar: y de esta misma forma Jehová usó a Bernabé. Este cristiano sabía consolar a sus hermanos, ya que ayudó a Pablo cuando el resto temía acercársele. También se le envió a Antioquía de Siria
cuando los hermanos necesitaban ánimo. Es por eso que los apóstoles lo llamaron Bernabé, que significa hijo del consuelo. Siguiente pregunta. La siguiente pregunta es: ¿qué aprendemos de la forma en que Jehová ayudó a un hermano llamado Basalli? Y si nos dirigimos en este caso al párrafo número 9, y ya lo tenemos ahí, dice: la respuesta de esto es: aprendemos que si tenemos el deseo de ser usados por Jehová, Él nos dará la ayuda y la capacitación necesaria para cumplir con lo que se nos asigne. Por ejemplo, este hermano que fue nombrado anciano a los 26 años no se sentía capaz de poder ayudar a los hermanos, pero Jehová le dio la capacitación que necesita mediante una escuela y la ayuda de hermanos con experiencia. Hemos llegado al primer subtema de nuestra revista, La Atalaya. El subtema dice: ¿qué llegaron a ser algunas mujeres? Bajamos a la pregunta número 10. Trata acerca de Abigail. Y dice: ¿qué hizo Abigail y qué aprendemos de su ejemplo? La respuesta en este caso que está en el párrafo 10 dice: Nabal, el esposo de esta, había ofendido a David, así que David estaba dispuesto a matarlo. Abigail, siendo una mujer sensata, actúa de inmediato y va al encuentro de David. Se inclina ante él y humildemente se disculpa y le pide que tenga piedad de su esposo y su casa. Al final, David admite que ella le había impedido cometer un grave pecado. Entonces vemos que Jehová utilizó en este caso a Abigail. Pero tenemos un comentario adicional. Dice: y de esto aprendemos que Jehová también puede usar a sus siervos que han cultivado buenas cualidades para fortalecer tanto a la congregación como a su propia familia. Pasamos al siguiente. Dice, la pregunta número 11 dice: ¿qué hicieron las hijas de Salum y quiénes imitan su ejemplo en nuestros días? Disculpen que me dio tos. Entonces, la respuesta del párrafo número 11 dice: el padre de ellas era un príncipe, pero aún así participaron en la reparación de las murallas de Jerusalén. Así vemos que ellas se ofrecieron de buena gana a realizar un trabajo humilde. En la actualidad, muchas cristianas apoyan felices y de distintas maneras los trabajos de construcción que la organización lleva a cabo. Entonces, algo interesante que podemos resaltar también de este relato es que, aunque en este caso provenían de una buena familia, puesto que eran príncipes, en realidad hicieron trabajos de reparación, un trabajo de humildad. Ahora sí pasamos a la siguiente pregunta. La pregunta número 12 dice: igual que en el caso de Tabita, ¿cómo puede utilizarnos Jehová? Entonces, si ya estamos en el párrafo número 12, la respuesta es: Jehová puede utilizarnos para ayudar a nuestros hermanos más necesitados, ya que, por ejemplo, Tabita usaba sabiamente su tiempo y recursos para ayudar a los que más lo necesitaban. También podemos tener un comentario adicional del párrafo número 12. Y dice: la Biblia relata sobre Tabita que hacía generosos regalos, por ejemplo, confeccionaba bonitas prendas de vestir para las viudas.
Entonces utilizaba su trabajo quizás para ayudar, en este caso, a nuestras hermanas. Algo bastante interesante que podemos aprender. Vamos a la siguiente pregunta. Dice: ¿cómo utilizó Jehová a una hermana tímida llamada Ruth y a qué conclusión llegó ella? ¿Cómo utilizó Jehová? En el párrafo número 13 dice: esta hermana Ruth quería ser misionera, pero era muy tímida. Para ella era muy complicado iniciar conversaciones, pero aún así se hizo precursora y Jehová la bendijo, y fue a la escuela bíblica de Galat. Después sirvió en distintos países. Es por eso que ella, después de toda una vida sirviendo a Jehová, llegó a la conclusión de que Él puede utilizar cualquier cristiano si de verdad confía plenamente en Él. Así que no importa en este caso, no importa si no tenemos las cualidades, pero si confiamos en Jehová y queremos hacer todo lo posible, entonces Él nos va a ayudar. Llegamos al siguiente subtema. Dice: ¿qué hacer para que Jehová nos utilice? Y vamos a la pregunta número 14. Dice: según Colosenses capítulo 1, el versículo 29, ¿qué debemos hacer si queremos que Jehová nos use? Nos dirigimos al 14. Si ya lo tenemos, dice: pues debemos de verdad esforzarnos por estar dispuestos a ser usados para que Jehová cumpla su propósito. Si es así, Jehová nos ayudará a lograr cualquier objetivo que tengamos en su servicio. No importa si la meta parece inalcanzable, Jehová nos va a ayudar. Párrafo número 15, que dice: ¿qué indica 1 Timoteo capítulo 4, el versículo 12 y luego el 15? ¿Qué debemos pedirles los jóvenes a Jehová? Y la respuesta del capítulo 15 dice: deben pedirle a Jehová que les ayude a cultivar el deseo de hacer más en la organización, como por ejemplo el deseo de ser siervo ministerial o ser precursor regular. Y si ya lo eres, en este caso joven, siempre habrá otras metas que uno puede alcanzar. Vamos a la pregunta número 16. La 16 dice: ¿qué debemos pedirle a Jehová y por qué? Ya en este caso ya no es de los jóvenes. La 16 dice: debemos pedirle que nos ayude a tener el deseo de trabajar para Él y también las fuerzas para realizarlo, porque Él puede hacer que lleguemos a hacer lo que sea necesario para cumplir su propósito. ¿Cómo vamos hasta ahí? Cambiamos de hoja, pero ya no hay nada. Ya es el siguiente tema que dice: démosle a Jehová la devoción exclusiva. Así que vamos a las preguntas de repaso. ¿Qué respondería? La primera pregunta dice, en este caso: ¿cómo nos capacita Jehová para servirle? Y la respuesta dice: en primer lugar, Jehová nos da tanto el deseo como las fuerzas para actuar. Además, mediante su Espíritu Santo puede darnos sabiduría y ayudarnos con nuestras habilidades. También mediante su organización puede ayudarnos a cumplir con ciertas asignaciones y de hecho nos da la fuerza mediante la oración. Ahora pasamos a la siguiente pregunta. Dice: ¿qué ejemplo de los que hemos analizado le ha llamado más la atención y por qué? Bueno, aquí tenemos varios comentarios, pero
Vamos a hablar acerca del que más me gustó a mí. Seguro ustedes tendrán otro, pero esperamos que este les pueda ayudar. Dice: personalmente me ha llamado más la atención el ejemplo de Moisés, ya que sin importar toda la educación que había recibido en Egipto, él fue muy humilde y se dejó enseñar por Jehová durante 40 años, mostrando así que sin importar la educación seglar que tengamos, debemos siempre dejarnos enseñar por nuestro amoroso Padre Celestial. Por último, última pregunta. Dice: ¿qué deseo deben cultivar los jóvenes? Pero antes, en esta pregunta también teníamos un comentario adicional. Era la segunda pregunta. Dice: también es muy interesante el caso de las hijas de Salomón, ya que, por decirlo, si ellas eran de la realeza, ya que su padre era un príncipe, pero estuvieron dispuestas a realizar un trabajo pesado y difícil. Y esto nos enseña que sin importar los privilegios o posición social que tengamos, debemos estar dispuestos a aceptar de buena gana cualquier trabajo que se nos asigne en el pueblo de Dios. Ahora sí, pasamos a la última pregunta. Dice: ¿qué deseo deben cultivar los jóvenes? Deben cultivar el deseo de hacer más en organización, de trabajar más para Jehová, como por ejemplo siendo un siervo ministerial o un precursor. Muy bien, esto ha sido todo, mis hermanos, por el estudio para el día sábado. Espero que sean de mucha ayuda. Si deseas comentar en tus propias palabras, y te dejamos para que puedas prepararlo ahora tú en tu casa y puedas sacar tus respuestas. Muy bien, ha sido un gusto poderte conversar contigo en este momento, y me da una alegría que sigan nuestros videos. También te pedimos, por favor, si no te has suscrito a este canal, que lo hagas, y que no te olvides, por favor, de activar también la campanita para que te puedan llegar las notificaciones. Nos vemos hasta el siguiente estudio de la Atalaya, o en este caso, hasta el primer video, que sería Tesoros de la Biblia. Esperamos que podamos subir el Tesoros de la Biblia, porque les pedimos también disculpas por no haber subido el Tesoros de la Biblia de esta semana. Creo que se nos apretó el tiempo, entonces no tuvimos mucho tiempo para realizar las asignaciones. Nos vemos hasta el siguiente video.